Amigos, ¿cómo están? Hoy aquí en la mesa de Criminalmente nos acompaña alguien que ya forma parte de esta casa. Su nombre, Daniela López, estudiante de Criminología y Criminalística, investigadora incansable y también, por supuesto, colaboradora de este canal. Dani está detrás de algunos de los guiones que más han impactado a todos ustedes. Investiga, escribe y se especializa particularmente en la historia de criminales seriales. De hecho, algunos de los episodios que más impacto han tenido en el canal, como por ejemplo El monstruo de Toluca o Los monstruos de Ecatepec, nacieron precisamente de su trabajo e investigación. El día de hoy nos acompaña Dani. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fer. Estoy muy emocionada. Es la primera vez que estoy de este lado. Casi siempre estoy atrás de la computadora escribiendo guiones, investigando, pero estoy muy emocionada por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias, porque yo sé que tienes también mucho trabajo, todo el tiempo te la pasas escribiendo, te la pasas investigando. Justo ahora estás trabajando, si no me equivoco, en 2 o 3 guiones que son importantes, no quiero dar spoiler, sí, pero son investigaciones bastante robustas, bastante buenas las que tú haces. Y bueno, antes de empezar, Dani, yo sé que traes un caso que tú elegiste y que es el caso que tú nos querías contar, porque me contabas que este caso de manera particular te parece extremadamente brutal. Yo también te traigo un caso que te contaré después de que cuentes tú el tuyo. No sé si lo conozcas, pero este caso que yo te traigo enmarca muchísimos factores dentro de un crimen. Pero muchísimos. Okay. Te va a gustar, yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho. Pero bueno, antes de empezar, Dani, por favor, platícanos tus redes sociales, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Ya sé que acabamos de platicar que te especializas en los guiones, pero quiero que nos des como un contexto más amplio. Brevemente, cómo haces tus investigaciones, todo, por favor. Empezamos por tus redes sociales. Ok, únicamente tengo redes sociales Instagram y TikTok. Perfecto. Y me pueden encontrar en ambas como Narradol. Yo soy estudiante de Criminología y Criminalística y también pues trabajo con ustedes y soy guionista. Oye, tengo una duda, perdón que interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Ok, ambas disciplinas van de la mano. La criminología busca causas. La pregunta de la criminología es el por qué. Busca orígenes, quién es el agresor, conoce a la víctima, si se pudo haber evitado el hecho. Y la criminalística está más en campo. Buscamos cómo sucedieron las cosas, qué arma se utilizó, okay. Buscamos indicios, okay. Huellas, cosas, pistas, básicamente. Pistas, exactamente. Okay. Si hubo algún rastro hemático, si hubo algún cabello, algo en la escena del crimen. Ok, perfecto. Fíjate que más o menos sabía, pero no tenía claro el concepto entre una y otra. Y ahora que te tenemos aquí, me parece importante solo dejarlo como un dato, ¿no? Porque a veces decimos que, o puedo caer yo en el error de decir es lo mismo, ¿no? Criminalística, criminología, etcétera. Pensamos que los términos son iguales, pero bueno, qué bueno que haces la aclaración de todo esto. Dani, platícanos a qué te dedicas, qué andas haciendo, cómo la gente a veces quiere saber cómo es que nosotros, y digo nosotros porque yo también lo hago en conjunto contigo, cómo es que nosotros creamos a veces los guiones, ¿no? Lo que le gusta a la gente es que nosotros nos vamos como que hasta el fondo de las historias y empezamos a contar desde prácticamente el nacimiento, si existen los datos, por supuesto, de estos tristemente seriales famosos. Claro, creo que haré una breve como nota. Muchas veces cuando, por ejemplo, en medios de televisión o en cualquier en cualquier otra página web, viene más que nada el hecho. Entonces podría decirse que se maneja desde el área del morbo. Entonces yo estoy muy comprometida con el podcast, con la gente, de poder brindarles una explicación del caso. Entonces por eso es importante para mí abordar desde los orígenes del agresor. O sea, la criminología es la prevención, la materia se dedica a prevenir. Entonces, si hacemos una
excelente investigación, podemos prevenir a todas las personas que nos escuchan sin caer en paranoia. Okay. Entonces, pues nos damos a la tarea de buscar pues nombre, buscar noticias, buscar algunos archivos. Libros, y de ahí empezamos a unir las piezas. Es como un rompecabezas. ¿Qué información hay? ¿Qué fuentes? Para nosotros es muy importante que todas las fuentes que se citen sean oficiales. Y cuando la información que hay no es es como dicha por el agresor o algo así, hacemos mucho hincapié de que lo dijo él, no que está en algún archivo público. Wow, mejor explicado no pudo haber quedado. De verdad, muchísimas gracias. Y tienes toda la razón, porque a veces conocer la génesis de estos agresores ayuda de cierta manera a que podamos prevenir, porque va a sonar un poco trillada esta frase, pero conocer nuestro pasado nos permite no repetirlo en nuestro futuro. Así Entonces, al conocer cómo estos agresores actúan, cómo piensan, cómo manipulan, cómo es que van actuando, cuando nosotros lo narramos, a veces le da a la gente una pequeña pista de cómo identificar, proteger y alejarse a tiempo, ¿no?, de algún posible agresor. Entonces es muy importante abordarlo, como bien dices tú, desde el inicio, desde los orígenes, desde la génesis de estos pues agresores seriales que, repito, tristemente algunos de ellos son célebres y famosos. Dani, muchas gracias por esa acotación, me pareció muy importante. Quiero contarte algo y quiero que me des tu opinión. Antes de empezar a contarte esto que te voy a contar, quiero que quede claro que esto que voy a contarles a continuación es una polémica que se suscitó a raíz del episodio que emitió un podcast. Sin embargo, no quiere decir que esto yo esté afirmando que existió, que pasó o que sucedió. Solamente estoy dando pues como seguimiento a esta noticia porque me pareció muy importante. Ojo, no son declaraciones mías, no son declaraciones tuyas, por supuesto. Claro. Simplemente le estamos dando como un pequeño espacio porque sí se hizo mediático y me pareció importante porque estuve ahí revisando pues la historia de lo que ha pasado y me pareció encontrar datos interesantes. Repito y vuelvo a señalizar, no es mi opinión. Es simplemente lo que dijeron otras personas y solamente los pongo en contexto y ustedes, como siempre, tienen la mejor opinión. Respecto a este caso, me gustaría que dejaran sus comentarios aquí abajito y me digan qué piensan. ¿Es real? ¿No es real? Nadie tiene las pruebas definitivas. Yo no tengo pruebas. Simplemente digo lo que vi y escuché de voz de las personas que hicieron estas declaraciones. Dicho esto, hace unos cuantos días en un capítulo de Saskia Niño de Rivera, tiene un podcast que se llama Penitencia. Saskia, por cierto, una gran entrevistadora, una persona que yo en lo personal admiro muchísimo por el trabajo que hace. Saskia ha estado de invitada aquí en Criminalmente, nos dio un capitulazo y estamos viendo a ver si es posible que en algún momento podamos acordar con su producción para que regrese a platicarnos, no sobre esto, otras grandes historias que ella tiene. Ella tiene una fundación que, si no me equivoco, se llama Reinserta, en la cual hace una labor social bastante importante. A través de entonces de su podcast llamado Penitencia, Saskia entrevista a un recluso que es mejor conocido como Beto o como el Beto. Quiero puntualizar que el podcast general de esta persona, Beto o el Beto, no se centra en esta noticia. Solamente que en un punto del podcast, él toma bien comentar esto que voy a decirte a continuación. Okay. Y la gente lo recorta, lo ponen en TikToks, lo ponen en Reels, lo ponen por todos lados. Eso es lo que se hizo viral. La historia de Beto, bueno, él empieza contando que desde muy pequeñito él sufrió distintos tipos de agresiones, lamentablemente, pero también tomó, y hay que decirlo, malas decisiones. Por eso está en donde está. Tomó malas decisiones. Empezó con robos menores, empezó afectando a otras personas. Llega un punto dentro de la entrevista donde Beto menciona a una actriz mexicana muy conocida
por esta época del cine mexicano que se hizo muy famoso. Estamos hablando de la actriz Carmen Salinas, que ya falleció lamentablemente. Él es quien menciona el nombre de Carmen Salinas. Dice que dentro de su vida delictiva, Beto, de alguna manera privaba de la libertad a menores de edad para después entregarlos a ciertas personas, las cuales incluso está vipeado en gran parte del capítulo. Está vipeado los nombres que dijo, porque dijo varios. Desconozco de quién habló porque lo vipearon totalmente y después lo quitaron. Creo que Saskia lo bajó y lo recortó, lo quitó. Habla de otras personas que están metidas en la política y que están metidas en el medio artístico. ¿Quiénes? No tengo la menor idea porque no alcancé a verlo. Y lo poco que vi está vipeado. No sé, no nos dejó saber de quién se estaba hablando. Entonces, bueno, pero sí menciona el nombre de Carmen Salinas y dice que pues que de alguna manera le entregaba estas personitas y hacían una especie de cultos satánicos, donde él afirma le quitaban la vida a personas, repito, a personitas inocentes. Entonces, bueno, estas son las declaraciones que hace Beto. Carmen Salinas, conocida, muy famosa por su obra aventurera, fallece lamentablemente en el año 2021 tras sufrir un derrame cerebral. Esto obviamente le da más polémica, porque mira, vamos también a puntualizar lo que es una realidad. Beto habla desde su posición como un preso, como una persona privada de su libertad. Claro. No tiene pruebas de lo que está diciendo. Más allá de su palabra, no tiene pruebas. Eso lo tenemos que dejar súper claro. Él podrá decir el nombre de Carmen Salinas y el de 10 artistas más, pero si no tiene pruebas, se queda simplemente en un dicho. Claro. ¿Sabes? No hay una prueba de lo que él está diciendo. Evidentemente se hace viral, Dani, pues porque es una persona pública a quien está refiriéndose, a Carmen Salinas. Entonces es por eso que se hace viral, pero repito, no tiene pruebas y no sabemos quiénes son las otras personas a las cuales mencionó. Por otro lado, familiares de Carmen Salinas rechazan por completo el dicho de esta persona y dicen que simplemente está mintiendo. Yo no voy a decir está diciendo la verdad, yo no voy a decir está mintiendo porque no tengo los datos. Yo simplemente replico la noticia, lo que vi, lo que escuché, lo que está en redes sociales. No sé si es real. Si fuera real, me parece algo gravísimo, gravísimo. Si no es real, igual me parece grave, porque si no es real, está ensuciando la memoria de una persona que ya perdió la vida. Claro. No se debería de hacer eso, pero no lo sé. O sea, ciertamente no te puedo decir sí me consta que es real o no me consta que es real. No puedo ni a favor ni en contra. Como siempre, y lo dije hace un momento, la mejor opinión es de ustedes. Déjenlo ahí en los comentarios. Pero hay una parte que sí me parece importante. A ver, esto también lo dijo otra persona, no lo digo yo. En el año 2002, Andrés García, en una entrevista en un muy conocido y famoso programa de comedia y entrevista en aquel entonces, llamado La Oreja, hace unas declaraciones muy fuertes. Que si tú empiezas a vincularla con lo que dijo Beto, a lo mejor te hace clic, pero repito, no tenemos pruebas, no podemos acusar de nada a nadie. Andrés García tenía ciertamente una pelea fuerte con Carmen Salinas y era como un entre dimes y diretes, ¿sabes? Él decía, ella decía, él decía, se insultaban, en fin, esa pelea de índole personal o profesional no la conozco. Lo que sí sé es que en esta entrevista que te comento, él literalmente dijo, resumiendo sus palabras, Carmen Salinas no le reza a Dios, le reza al diablo. Me falta contarte una pequeña parte de esto que te estoy narrando, pero dime por favor, hasta este punto, ¿qué piensas? No sé, yo creo que la entrevista tuve la oportunidad de ver fragmentos, no de verla completa. Creo que todo lo que llegamos a escuchar en general
podemos ponerlo en tela de juicio, ¿no? Hasta que no se compruebe lo contrario o se compruebe que es real. Por supuesto. Con evidencias, etcétera. Lo que me parece peculiar es que eso lo hayan grabado, esa declaración de Andrés García, mucho tiempo atrás. Fue en el 2002. Del 2002. Hace 24 años. Hace 24 años y ahorita sale esto, o sea, sí da mucho que pensar. Pero como lo dijiste muy bien, o sea, nuestra labor no es decir o poner un criterio, valor en estas declaraciones, sino decir la información verídica que sea comprobable. Solo lo estamos trayendo a la mesa como un comentario. Como un comentario, así es. Para cerrar solamente esta noticia, ¿tú sabes quién es Pedro Romero? ¿Te suena el nombre? Es un artista, pero ¿sabes quién es? Pedro Romero, no. ¿No? Ok. No. Pero si te digo Pistachón Zigzag. Sí, por supuesto. Bueno, Pedro Romero se presume que es la persona que estaba detrás de el disfraz de Pistachón Zigzag. Para quien nos está viendo, Pistachón Zigzag es un personaje de un programa infantil de los 80s, 90s, que se llamaba Odisea Burbujas. Tenía personajes memorables, como lo eran Pistachón Zigzag, que era, por cierto, reportero. Mimoso el ratón, sí. Patas Verdes, el profesor Memelovsky y el villano de la serie que se llamaba El Ecoloco. Por supuesto. Ok. Ya pongo en contexto quién era o quién es Pedro Romero y el personaje que interpretó en aquellos años, que era Pistachón Zigzag. Bueno, Pedro Romero, hay un video que justo por la polémica de toda esta noticia que te acabo de contar, de Beto, de lo que hace más de 2 décadas dijo Andrés García, sale a la luz un video grabado hace 16 años de Pedro Romero, donde está, yo no sé dónde estaba, pero pareciera que está dando una especie de conferencia, porque trae un micrófono y está evidentemente narrándole al público algunas situaciones. Y dentro de esas narraciones cuenta que hace muchos años, atrás de estos 16, todavía más atrás, en una gira artística o en estas caravanas artísticas que se sabe hacían los artistas en conjunto, es decir, se juntaban varios artistas o talentos e iban a distintos puntos de la República a dar shows, ya sea de teatro, pues presentaciones en cines, no sé, o sea, hacían una gira artística. Dentro de esta gira artística había 2 personas claves. Estaba Pedro Romero o Pistachón Zigzag y estaba Carmen Salinas. Okay. Pedro Romero dice que en un punto de esta gira, Carmen Salinas se le acerca y lo invita a una cena con personas que él describe como poderosas e influyentes. Él decide no ir. Sin embargo, en el contexto de lo que él dice, declara que esto, para empezar, que había sido una reunión privada que solamente ciertas personas podían asistir con una invitación específica. Okay. No es como que fueras a reunirte porque se te antojaba a ti. Tenía que ser con invitación. Y en estas mismas declaraciones, Pedro Romero dice que esto era simplemente, o lo describe como un gancho para posteriormente invitarlo a formar parte de una secta de carácter satánico. Satánico. Una secta de carácter satánico. La invitación venía de la señora Salinas hacia Pedro. Yo lo dejo así, solamente no soy yo quien ató estos cabos, por supuesto. Claro. La gente en internet inmediatamente sacaron a la luz, porque pues, la memoria es buenísima de mucha gente, y empezaron a recordar aquella entrevista de Pistachón Zigzag o Pedro Romero, se acordaron de las declaraciones de Andrés García y pues lo trajeron a la mesa en este contexto de polémica que envuelve ahora a Saskia, que le mandamos un saludo. Saskia simplemente hizo una pregunta. Sí, claro. Y su entrevistado fue quien dijo, ojo, también ahí no culpen a Saskia, porque pues digo, Saskia bajó el video, pero ella no dijo nada. Quien lo dijo fue su invitado. Ahora, lo dijo dentro de su podcast. Ese es el punto también. Pero bueno, la gente empezó a sacar todo esto y pues ahí están los cabos sueltos. Yo no digo es real, yo no digo es falso, yo digo se me hace muy raro. Sí, claro. Simplemente, ¿no? Probablemente es una serie de coincidencias fortuitas, las cuales pasaron y ya.
ahí quedó el tema y la señora Salinas es pues totalmente inocente de lo que se le acusa. No tengo la menor idea, pero sí lo quería traer a la mesa, pues solamente para comentarlo, porque ha sido tendencia en estos días. Hace como semana y media fue que salió esta noticia. Y bueno, nada más ahí. Ahora sí, antes de que continuemos, dime, ¿qué piensas de todo esto tú? La verdad siempre sale en determinado momento. Entonces, si estas declaraciones fueran reales, en algún momento se podrán atar los cabos para llegar a la verdad. Pero mira, curiosamente, yo me di a la tarea de pues también estar scrolleando por ahí en TikTok. Uh-huh. Y encontré una noticia. María Félix. ¿Sí recuerdas a María Félix? Por supuesto, ¿quién no la va a recordar? Por supuesto. Ella en 1996 la entrevista un periodista de nombre Ricardo Rocha. Ajá. Está preguntándole cosas de ella y entre preguntas sale una declaración de que cuando ella estaba grabando La Corona Negra estaba en Marruecos junto con su hijo Kiki. Ajá. Y que un sheik van a un restaurante y les da una comida pues un poco peculiar de allá. La carne que les dan era un poquito diferente, ¿no? Nunca habían probado ese sabor. Uh-huh. Entonces se terminan el banquete y su hijo Quique hace una pregunta. Le pregunta de qué es esta carne. Y en la entrevista ella, con una naturalidad, dice que era carne de un semejante. Wow. ¿Me entiendes? Sí, de su propia especie. Sí. De nuestra propia especie. Bueno, sí, no solamente era carne de ese estilo, ¿no? Ajá. Era de alguien menor de edad. De una persona pequeña. Así es. Entonces... Ay, es que... Híjoles. Mira, si nos podemos hacer investigaciones... Exactamente. Aquí en México, en Estados Unidos y demás, podemos encontrar que en este medio artístico uh-huh. se mueven un montón de cosas, de rumores, de este tipo de situaciones donde hay consumo de cosas que no deberían de consumirse, prohibidas, aberrantes, situaciones que no deberían de pasar. Sin embargo, desgraciadamente, si te pones a investigar como lo hiciste tú, encuentras este tipo de cosas. Creo no equivocarme, hace unos cuantos años, honestamente hace ya varios años, vi ese video que mencionas tú y en efecto, lo que yo recuerdo, no lo tenía en mente hasta ahorita que lo dijiste. Uh-huh. Ahora que recuerdo, lo dice con una naturalidad. Sí, justo. Casi podría apostar que con orgullo. No lo sé. Sí, eso es lo que me sorprende. O sea, cualquier persona. Lo dijo ella, ¿eh? Sí. Ahora, ojo, esto que acabas de decir de María Félix no está precisamente vinculado a lo que acabamos de comentar uh-huh. de lo que pasó en el podcast de Saskia, Penitencia. Claro. Para nada. Uh-uh. Pero me parece muy importante que lo hayas mencionado, porque aunque no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada, te abre una puerta a un mundo oscuro donde dentro de, pues, no sé si llamarle estas élites o estos círculos, pues se llevan a cabo realmente estas cosas, dicho por ellos. Tú lo acabas de decir, ahí está el video. Justo. Y no es un dicho tuyo, no es una suposición tuya. Ahí está el video, yo lo vi hace años. Y está la señora declarando ante Ricardo Rocha, uh-huh. le está platicando y con, repito, casi, yo así lo percibo, casi uh-huh. con orgullo, dice, comimos esto y esto y esto. Sí, justo. Dice que lo comió sin saber. Sí. Pero, Dani, yo te pregunto esto. ¿A qué clase de fiestas vas que te ofrezcan esto? No, por supuesto que no. O sea, no sé. Es muy complicado. Yo creo que lo que hacemos con los blogs, lo que vemos, a veces la oscuridad humana es horrible. O sea, por ejemplo, en uno de los blogs que no tiene mucho que salió, que fue el de Barbie Ken. Oh. Me costó mucho trabajo
poder censurar por mucho respeto a las víctimas. Sí, es un caso muy impactante. Me partió el alma porque pues yo tengo familia, ¿no? El saber que eres capaz de hacerle algo así a tu propia familia, yo no sé cómo esa gente puede dormir, o sea. Sí, ese blog, quiero mencionar, lo escribiste tú. Sí. Está muy fuerte. Es la historia de Paul Bernardo y Carla Homolka. Véanlo, de verdad, véanlo. Es muy fuerte, pero de verdad, detrás de ese blog hay una gran investigación también. Sí, claro. Uy, empezamos fuerte. Dani, yo sé que nos vas a contar una historia. Por favor, si estás de acuerdo, cuéntanosla y posteriormente yo te contaré una. Esta historia que te voy a contar, creo que desde que la vi, a mí me pareció que no tenía la difusión adecuada, okay. que no fue tan sonado este caso, por eso me gustó la idea de traerlo a la mesa. Uh-huh. Pero creo que la razón o el motivo por el cual no fue pues tan difundido fue porque pasó en un lapso de tiempo donde estaba pasando otra situación gravísima en el país. Okay. Fue en el lapso de 1900. Esta historia fue en 1997 cuando okay. se da a conocer. Pero en los años 1990 al 2000 estaba sucediendo el lamentable hecho de las de Juárez. Claro. El caso que traigo es de Chihuahua y por eso no se le dio tanta la difusión. Así es. Entonces creo que ambos casos son lamentables. Sí, pero se entiende hasta cierto punto que en aquellos momentos, uh-huh. en la década de los 90, estaba pues muy fuerte todo este tema de Juárez y sí. Hay un punto en la historia donde los medios de comunicación dan cámaras y reflectores totalmente al caso de las muertas de Juárez. Claro. Y si tú me estás diciendo que este caso que me vas a contar hoy es súper brutal y todo, pero no se le dio difusión, no es que esté bien o mal, solamente se entiende por qué no sucedió. Sí, claro. Porque estaba un tema mediático a nivel, no solamente país, porque no sé si sabías, pero prácticamente en palabras coloquiales, demandaron a México por el caso de las muertas de Juárez. O sea, se demandó en ese momento al gobierno mexicano uh-huh. ante instituciones o instancias, ante instancias internacionales. Entonces era un caso enorme. Por ahí ves otro comercial. Tenemos un blog también acerca sí. de este tema que es muy delicado, el de las muertas de Juárez, pero me parece que es bien importante que lo recordemos. Pero sí, tienes toda la razón. Sí, o sea, yo tuve la oportunidad de escuchar el blog que hiciste de este caso. Está muy completo. Se manejó con mucho respeto la memoria de estas chicas. Y véanlo. Y también, pues también habla de un personaje ahí que también hace o se entrelaza con que es Abdul Latif Sharif, uh-huh. que era el que creían que era el agresor de las supuesto culpable mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. Me da mucho coraje real porque este tipo de personas se meten con los sectores vulnerables, mujeres que tienen necesidad de salir a trabajar, a estudiar en la oscuridad de la noche, ¿no? O en la madrugada. Y el agresor que yo traigo agredió a menores de edad en situaciones de vulnerabilidad. Entonces es muy, muy complicado. Es Gilberto Ortega. ¿Habías escuchado alguna vez ese nombre? No. Mira que no me aprecio para nada de conocer todos uh-huh. los casos y seriales. Desgraciadamente son muchísimos, uh-huh. pero a veces me suenan los nombres, ¿no? Pero en particular no sé quién es. Okay. O cómo era conocido. Era conocido como el de Chihuahua. Ok. Te voy a contar un poco de su historia para que podamos tener contexto de su vida. Por favor. Él nace en 1969 en Chihuahua, en Capitán Trillas. Uh-huh. Este es un pueblito
que fue fundado por personas franciscanas. Entonces es un pueblo muy, muy pequeñito. Realmente de su vida fue muy complicada la investigación porque hay muy poca información. Entonces lo que él declara cuando es aprendido, empieza platicando un poco de cómo fue su infancia. Él dice que pues él vivió con su mamá y con unos hermanos. Su papá era un militar, pero él fue producto de una relación fuera del matrimonio principal de su papá, ¿no? Ajá. Entonces, a la edad de 4 años, él lo mandan a estudiar a Washington, a Estados Unidos, porque tenían una situación aquí en México de precariedad y de pocas oportunidades de educación. Ajá. Entonces, lo trasladan a Washington con unos familiares y él dice que estos familiares abusan íntimamente de él a los 6 años. ¿Desde los 6? Desde los 6 años, así es. Ajá. No cuenta más sobre ese lapso de su niñez y adultez, se desconoce. Esto que comento es de viva voz de él. Él regresa aquí a Chihuahua a la edad de 21 años. Okay. Ya era mayor de edad y se enlista en el ejército, en el batallón 25. Del ejército mexicano. Así es, de Chihuahua. Ajá. Entonces, él está en 1990 ahí y solamente está 3 años. Después deserta, pero hay algo que no hay explicación, o a lo mejor por los años. Yo tenía la información de que cuando tú desertas del ejército, no puedes ser policía, okay, o viceversa. Entonces en esos años él inesperadamente se mete a la policía municipal de Michoacán. Entonces ahí estuvo un periodo de tiempo hasta deserta de igual manera y en 1997 ajá, él se integra a una campaña política. Ajá. Vamos a decir, el partido es una banderita azul con blanco. Ok. Y la persona con la que estaba era con José Mario Rodríguez. Okay. Él estaba como candidato en este estado. Entonces él está ahí y es cuando empieza esta historia. Se va a Estados Unidos. Así es. Regresa a los 21 años. Se mete a la milicia. Sí. Es un desertor. Así es. Entra a la policía municipal. De Michoacán. Ajá. De Michoacán. También quiero pensar que deja la policía municipal de Michoacán. Así es. Se pone a trabajar con un partido político. ¿Haciendo? Pues estaba con la campaña política. Ok. Repartiendo volantes. Así es. Colocando cosas en juntando las paredes, gente, haciendo meetings, ajá, y toda esta parte. Ajá. Ok. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ok. Entonces, él ahí, quiero describírtelo porque es muy importante. Okay. Porque no le hemos puesto un rostro. Imagínate un hombre de 1.90 de estatura. 1.90. Por supuesto. O sea, era enorme. Robusto. Ok. De ojos penetrantes y azules. Y en carácter, él era frío, tranquilo. Decían que a veces hasta podía ser un poco hostil, pero era muy educado. Entonces es como contradictorio el perfil y el trato, ¿no? Ajá. Es como un poco de pensarse. Ajá. Entonces, en ese entonces, estamos hablando de los años 90, todavía estaba bien visto. No sé si llegaste a ver que los niños a veces para ganarse unos pesos, para comprarse algo, para, no sé, comprarse sus estampitas o ayudar con algunos gastos de la familia, todavía los niños podían salir a la calle. Entonces, él empieza este modus operandi acercándose a niños que ayudaban a repartir propaganda de este partido. Son personitas vulnerables. Ajá. Entonces él comienza así. Entonces, pues hace familiaridad, estuvo rondando a este pequeño de nombre Jaime. Uh-huh. Entonces lo estuvo rondando un tiempo, lo saludaba, ¿cómo estás? Haciendo cordialidad. Entonces un día
lo invita a dar una vuelta en su coche. Jaime, obviamente, pues no confía en la primera. Le dice, no quiero. Entonces le dice cosas, lo convence. El pequeño le dice que si lo deja manejar su auto, pues va con él, ¿no? Entonces lo sube a su coche. No sé, me causa un poco de escalofrío contártelo. Es fuerte, ¿no? Ajá. Él tenía 11 años. Jaime tenía 11 años. Lo sube a su coche. Se alejan un tiempo de donde lo intercepta, que era su lugar de trabajo de ambos. Ajá. Y lo ata sus manitas a un árbol. Ajá. Y sus piecitos los ata a la defensa de su carro. No. Entonces pone su auto en reversa y tira con mucha fuerza acelerando. Entonces ya te imaginarás lo que sucedió. Me causa mucho escalofrío porque te imaginas esa escena, porque él lo vio todo. Él lo vio todo a un menor de edad, de 11 añitos, que estaba ganándose la vida. O sea, no entiendo qué no le había hecho ningún daño. Exactamente. No lo había lastimado, no lo había ofendido. Y aparte, bueno, vaya, era una persona pequeñita. Era claro. Una persona pequeñita. Híjoles, a veces cuando escucho este tipo de casos, a veces no entra en mi cabeza cómo la maldad humana puede ser a veces tan grande y cómo podemos llegar a ser tan crueles como humanos, ¿sabes? Esto que acabas de describir, lo describiste con mucho cuidado, pero si lo describieras como sucedió, es brutal lo que hizo. O sea, no me quiero ni imaginar la escena, pero es terrible. No, es horrible, ¿no? Entonces, no te dije cuándo sucedió esto. Ajá. Esto sucedió el 21 de junio de 1997. Ok. Ajá. Entonces, regresando al hecho, él regresa a su puesto de trabajo normalmente. Ajá. Y entonces el papá de Jaime Espinosa Estrada, ajá, ese era el nombre completo de este pequeño, lo están buscando. El papá está angustiado. El papá, hay información que tenía que era ya de la tercera edad. O sea, no quiero entrar en que si tenía tantos años o no, pero sí ya era de la tercera edad. Ajá. Empieza a preguntar por él con la gente de la calle, con la gente de los alrededores. Y hay una persona, dicen que es una persona de limpieza, que lo dice que lo vio subir al carro de Gilberto Ortega. Él traía un automóvil LTD negro de esos años. Okay. Entonces, cuando el papá lo confronta y le dijo que pues tenía esa información, Gilberto lo niega todo y con un cinismo le dice que lo va a acompañar a buscar al menor. ¿Te imaginas? Mentirle a su propio padre después de ver lo que te conté. Es que sabes que en muchos de estos casos estas personas son manipuladoras, son frías, son calculadoras, y lo que me estás diciendo es horrible porque apenas hacía unas horas atrás le había quitado la vida de una manera extremadamente cruel a Jaime y todavía se ofrece a ayudar en la búsqueda. O sea, eso es maldad pura. Los familiares hacen esta denuncia de la desaparición de Jaime y estas testimonios quedan solamente como pues en el olvido. En el olvido, sí, pero lo tomaron en cuenta, pero no formó parte pues del expediente, solamente lo dejaron pasar. Entonces Gilberto retoma su vida normalmente, no como si nada hubiera pasado. 4 meses después, ¿recuerdas que te dije que vivía con su mamá? Regresó a vivir con su mamá. Sí, a Chihuahua.
a Chihuahua, en una unidad de Infonavit. Entonces, pues es muchos niños, mucha gente. Y ahí hay muchos pequeños. Las narraciones dicen que tenía hermanitos, o sea, tenía hermanos más pequeños que él. Ajá. Entonces ellos tenían un amigo que se llamaba Adán Durán Leos. Ajá. Él tenía 13 años de edad. Entonces, pues como ya se conocían de saludo, le dice Gilberto que lo invita a dar un paseo, ¿no? Que si lo acompaña. Entonces, pues Adán no desconfía de él. Uh-huh. Ya cuando afuera de su carro, pues lo quiere manosear, quiere abusar de él. El niño pues se defiende y Gilberto esto lo toma muy mal, lo golpea, lo ata de pies y manos y se lo lleva al monte. En cierto lapso del monte, él saca un arma de fuego y lo baja del auto y con toda la frialdad del mundo detona su arma en Adán en 4 ocasiones en la cabeza. Estás describiendo escenas muy fuertes y me parece que pues este tipo no tenía sentimientos, era frío, no tenía ni siquiera un porqué, simplemente atacaba a personas indefensas. Claro, sí, o sea, no lo puedo entender, ¿no? O sea, no eran pequeños, no le habían hecho nada. Ajá. Y lo que me sorprende es que se fuera con una frialdad, ¿no? Hiciera su vida normalmente. Después del hecho que te conté, él regresa, deja pues el cuerpo ya sin vida de Adán cerca de un hotel que se llamaba El Soberano. Uh-huh. Y él ya sabía como él lo hizo en un lugar concurrido que sería la unidad, cualquier persona pudo haber visto. Claro. Entonces él sabía que en cualquier momento podían pues detenerlo o decir algo. Mi pregunta sería ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué fue y regresó los restos afuera de este lugar, de este hotel? O sea, querría quizás que lo vieran, que lo atraparan, o no sé, ¿cuál habrá sido la intención de hacerlo de esa manera? Mira, de este caso hay una cosa peculiar que no te he comentado. Ajá. Él decía que cuando él tenía 4 años, después de estos abusos íntimos, apareció una entidad que él solamente veía, era su amigo imaginario. Ajá. De nombre Joel. Entonces él decía que Joel le decía cuándo debía pues quitarle la vida a alguien. Ok. Entonces posiblemente Joel tuvo que ver en su decisión. Tendría más sentido o más lógica. A ver, me estás diciendo que esta persona desde muy joven o desde pequeño manifestó tener contacto con un amigo imaginario, así lo vamos a describir. Uh-huh. Y este amigo imaginario era el que le dictaba, le decía cuándo, cómo y a quién atacar. Así es. Y quizás, seguramente, en ese contexto que ahora entiendo mejor, posiblemente, ¿cómo dices que se llamaba el amigo imaginario? Joel. Probablemente Joel fue quien le dijo que regresara a este pequeño y lo dejara tirado afuera de este sitio. Sí, él estaba muy cerca del sitio donde pues él le quitó la vida. Ajá. Y pues se fue, pero él ya no sé qué pasó por su cabeza. Él ya estaba consciente de que lo apresarían pronto porque hizo algo peculiar. Regresó a su casa con su mamá, como Ajá. si nada hubiera pasado. Pero al día siguiente comienza a moverse. O sea, comienza a moverse, se va, hace una escala un poco extraña. Ajá. Porque lleva su
su arma la deja con su amigo. Ajá. La deja con su amigo y su auto lo abandona. Su LTD lo abandona en otro poblado. Ajá. Entonces, ¿eso qué te da a pensar? Pues se estaba huyendo, ¿no? Evidentemente. O sea, no sé, quizás quería dejar regadas las pistas o quería confundir a las autoridades dejando el carro en un lugar, dejando el arma en otro sitio. Quizás eso es lo que pretendía, o sea, ir dejando pues confusión a su paso, ¿cierto? Pues yo considero que más que nada ya lo tenía premeditado todo. Ya estaba... O sea, ¿tú crees que él quería ser atrapado? No. ¿No? Yo creo que él estaba huyendo, pero no sé, es raro este caso. Ajá. Deja o sea, como que siento que quería hacer tiempo. Ajá. Por eso dejó el lugar en distintos poblados de Chihuahua, porque quería ganar tiempo. Para mí es como que quería ganar tiempo. Okay. Para pensar que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer posteriormente? Así es, ajá. Justamente. Entonces, y después se va a Sonora, a Yescas, ajá. Y ahí, pues está un mes. Pero para todo esto, recuerdas que te mencioné que dejó el cuerpo de Adán cerca del hotel. Sí, de él sí encontraron los restos. Uh-huh. Entonces se levantó la denuncia correspondiente y ahí sí había testigos también, al igual que Jaime. Entonces ya tenía una orden de... O sea, había personas que lo habían visto. Claro, al igual que con Jaime. O sea, ya cuando empalmaron este testimonio del pequeño de Jaime y pero aquí no había una prueba como tal, o sea, física o algo... Solamente era de testigos. Ok, personas que lo vieron. Así es, pero la de Adán sí teníamos el cuerpo. Claro. Y aparte testigos, claro. Entonces ya se pueden empalmar pues los dos casos. Los dos casos. Entonces ya había en un periódico de la localidad, ajá. Ya tenían su foto, ya tenían su información, ya lo estaban buscando. Entonces... Ya había una orden. Así es, justamente. Entonces ya cuando está en Yescas, él cree que como es un poblado pues un poco más alejado de donde puede el epicentro de estos hechos, no lo van a encontrar. Pero, como te dice, la verdad siempre se sabe. Una vecina recuerda haber visto pues su foto, bueno, su retrato, su foto su información en este medio, en este periódico local, y llama a la policía. Días después lo atrapan aquí en Yescas. Ok. Entonces, lo empiezan a interrogar. Ajá. Y es cuando confiesa el caso de Jaime. Ajá. Él menciona que esto sucedió en junio del 97. Lo narra con lujo de detalle. Y también acepta lo de Adán. Y de igual manera lo cuenta con un lujo de detalle. Ok. Entonces, por esta situación le dieron 75 años de prisión. ¿Sigue vivo? Sí. ¿Sí? Pero en prisión. Sí, pero esto todavía no acaba. ¿Cómo? Pues ya lo agarraron. Claro. En la cárcel, él pasa por 3 cárceles diferentes. Ok. En la primera que está, lo muestran como un hombre de comportamiento pues tranquilo, ¿no? Uh-huh. No tiene ningún incidente, pero es muy callado. En la segunda cárcel en la que él está es en Ayala. Uh-huh. Entonces ahí hace unos dibujos perturbadores. ¿Dibujos? Dibujos. Yo conocí este caso más por quién era él. Yo lo conocí por estos dibujos. Ok. Entonces, si me lo permites, por favor, te voy a enseñar las evidencias visuales. ¿Nos puedes ir diciendo qué estamos viendo? Ok, en la primera imagen se dibuja a él. Ok. Él es el de barba de candado. Sí, él tiene barba de candado. Ajá. Y se muestra un pequeño cuerpecito. Ajá. Y
está describiendo gráficamente lo que sucedió en la primera imagen con Jaime, pero no solo eso, parece un cuento, pero si te das cuenta la escritura parece como de un niño, tiene faltas de ortografía para la edad, la letra, o sea, pareciera que lo hizo un pequeñito. Sí, que está aprendiendo a escribir. Así es, justamente. Yo creo que lo que vamos a mostrar se va a censurar un poquito el texto. Vamos a buscar la manera de que vean ustedes estas imágenes, porque yo no las conocía. Estoy viendo el texto y el texto literalmente describe lo que hizo. Y lo que declaró él. Lo que declaró, pero no solamente lo describe. Ay, es que es muy fuerte, o sea, lo pone gráficamente. No sé si en este momento, no sé si las estemos mostrando o no en pantalla. Uh-huh. Si las estamos mostrando estarán censuradas, y si no las estamos mostrando entenderán que no las pudimos mostrar porque a pesar de que es un dibujo a lápiz o pluma, es muy fuerte lo que se está viendo aquí. ¿Sabes qué es, aparte de lo aberrante de esos dibujos? Ahí, aparte de usar lápiz, también usó sangre de sus dedos. Es que hay más. Dios mío. O sea, debería de haber solamente, o desgraciadamente, 2 dibujos. Ajá. Hay un tercer dibujo y ahí nada más pone José. Son de verdad fotos fuertísimas y, como bien dices, parecieran dibujos de una persona pequeñita, pues, o sea, me refiero por los trazos, por la falta de ortografía. La ortografía, el tipo de letra, todo. Sí, justamente. Pero eso no le quita lo gráfico que son estas fotografías. Okay. Bueno, estos dibujos. Esos dibujos, claro. Puedes verlo nuevamente. Ves que están hechos con lápiz. Ajá. También puedes percatarte que tienen como unas manchitas, como unos puntitos de color. Sí, como que lo marcó así. Ok, dicen que es esos puntitos de color. Él se mordió los dedos y con líquido hemático suyo coloreó las partes que se ven ahí. ¿Qué? O sea, son 3 dibujos. Y uno es de Jaime, donde nuevamente podemos ver la misma narrativa que declaró. Ajá. Está el de Adán y hay un tercer dibujo que solamente dice José. Ajá. Tiene por cierto, todos los dibujos tienen la edad de la víctima y el nombre. Sí. Y viene fechado, o sea, vienen fechados. Ahí viene el nombre José. Dice 18 años y viene una pequeña historia que dice que a él lo conoció cuando tenía 12 años. Fueron amigos, iban de pesca, salían. O sea, ¿tenía la misma edad? No. Él era más pequeño, pero era como su amigo grande, ¿no? Un hermano mayor, un amigo grande. Pero dice que un día la voz, Joel, empezó a decirle pues que acabara con la vida de él. Que pues él al principio evadió esto, que siguió insistiendo Joel. Ajá. Y planeó qué iba a hacer. En ese dibujo se ve el modus operandi. Dice que lo convence de que vayan a dar un paseo. Están alrededor de 1 hora y media pues en su auto. No era en su auto, fueron caminando, 1 hora y media caminando al monte. Entonces dice que en determinado tiempo él lo amarra nuevamente. Ajá. Y con un arma punzocortante pues le desprende Entonces dice, me molesta mucho decir lo que dice ese dibujo. Dice que le dio risa lo que estaba pasando con el cuerpo de José, porque dice que se movía pues tenía espasmos. Ajá. Como una gallina, y dice que le causó demasiada gracia, que no estaba sintiendo nada por lo que estaba viendo. Entonces me da mucho coraje. Sí. Cómo se expresa, como si no fuera nadie, no fueran
Un humano. Un humano. Es horrible. ¿Finalmente es condenado a cuántos años? Se le condenó a 75 años, pero esa historia todavía no acaba. ¿Todavía no? No. Aún cuando está en prisión, ajá, él dice que es culpable, él se declara culpable de aproximadamente 30 fallecimientos, ¿qué?, de menores en esta situación. Pero solamente pues tenemos... Se le comprueban 3. Se le comprueban 2. José 2. Es muy raro, o sea, podría ponerse en que sí sucedió, no sucedió, o es parte de los que no sabemos. Ajá. O sea, pero los que tienen comprobados son estos 2. Dice, no me has hecho la pregunta más importante. Sí, creo que te voy a adivinar qué pregunta es. El título que tú le diste a esta historia es el de Chihuahua. Uh-huh. Pero no me contaste algo acerca de esto. O sea, ¿por qué el título entonces? Porque hasta donde vamos en este punto de la historia, no hay nada. He estado tomando aquí algunas notas y no hay actos de antropofagia en ningún momento. Uh-huh. Bueno, él cuando estaba en el penal de Ayala, ajá, ve una película, no sé cómo tienen acceso a ese tipo de películas ahí. Uh-huh. Ve El silencio de los inocentes. Okay. Esta famosa película de Hannibal Lecter. Uh-huh. Entonces, a raíz de que ve esta película, hace mención pues de que él vio esa película en 1991 cuando se estrenó. Uh-huh. Y hasta ahí se queda ese comentario. Uh-huh. En 2015, nuevamente ve esta película y pide una declaración, y entonces es cuando hace una declaración escalofriante que decía que cuando él vio esta película le fascinó y le dio ideas. Entonces dice que a su primera víctima, recuerda que te dije que él se adjudicaba 30. Ajá. Que Jaime no era pues el primero, ¿no? Dice que a esta persona pues le colocó pues del pecho al ombligo, le sacó todo. Ajá. Que lo sancochó, esto que le sacó lo sancochó. O sea, lo cocinó. Exactamente, lo cocinó, que en una olla dice que el aroma que desprendía esto era delicioso. Ay. Uh-huh. Y que después pues lo ingirió. Y de ahí el apodo. De ahí el apodo del caníbal de Chihuahua. Así es. Uy. Fíjate que yo pensé que esta historia había terminado con la detención, pero creo que, o sea, toda la historia está brutal, pero creo que una de las partes que más me impactó, y lo debo decir, es estos dibujos que me mostraste. Están muy fuertes porque son, aunque es un dibujo mal hecho a lápiz por una persona que evidentemente no sabe escribir y no sabe dibujar, transmiten de alguna manera sí, el horror de las cosas que hizo. Y eso está horrible, o sea, de verdad. Y esto que acabas de decir, que tiempo después decide declarar que cometió actos de antropofagia, pues peor todavía, ¿no? O sea, sí, pareciera que la historia termina con la detención, la sentencia, pero todavía dentro de prisión. Mi pregunta, no sé si ya te la hice, creo que ya. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. De hecho, en 2013 hay otra carta donde él narra que está arrepentido de estos actos. Menciona que se volvió al cristianismo. Ay, no, bueno. Ajá. Y demás cosas que están como en tela de Mira, yo no estoy juicio. Yo no estoy peleado con la religión y todos somos libres de profesar cualquier religión, culto o filosofía que sea de tu elección y agrado. Sin embargo, no creo en el arrepentimiento de este tipo de seriales, ¿sabes? No creo en su arrepentimiento, de verdad, no creo. O sea, lo que me acabas de describir, lo que hizo con la primer víctima,
amarrarla al auto, con la segunda, el dibujo de la tercera, o sea, y después vienes y me dices, ay, ya, me convertí a tal religión, no importa cuál, la que sea, me convertí a tal religión y ya soy una... No creo en eso, de verdad, no creo. Sí. Creo que lo que buscan es una salida fácil para obtener el perdón público o no sé cuál, pero evidentemente una persona que comete estos actos tan brutales, tan horribles, no se arrepiente de la noche a la mañana, claro, de lo que hizo. Por supuesto que no. Yo no creo en esa parte porque no es el primero que escucho, que hacen una serie de brutalidades terribles en contra de personas inocentes y después se vuelven a tal religión y hasta escriben cosas de religión y vaya. Sí, de hecho, quien en esta carta vienen unos agradecimientos, es una persona que también estuvo con él en prisión, entonces, que predicaba pues la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que pensar. No es el primero, como bien mencionas, que se convierten a la religión, digamos, cualquier religión, porque no solo hay cristianos. No, cualquiera. Pero, y bueno, ya para finalizar con este caso, en 2021 vuelven a girar una reaprehensión para él. Pero si estaba dentro. Sí, es como la reaprehensión es, aunque estés en prisión, es la orden que se da para que te vuelvan a juzgar. Ok. Entonces es por el fallecimiento de una mujer, pero esto sucedió en el año de 1995. Este hecho habría sucedido afuera de una gasera y ahí fue donde agredió a esta mujer. Entonces, por este caso le aumentó un poco la condena a un poquito más de 100 años. Entonces ya no va a salir de prisión, ojalá no salga. Qué miedo, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que jamás salga. Jamás salga. Porque qué miedo, aparte es un monstruo gigante. O sea, sí, es 1.90. 1.90 es un monstruo gigantesco, lleno de odio, de ira. Y si saliera lleno de rencor hacia la sociedad. ¿Sabes? Este caso en particular me recuerda un caso que yo ya lo habíamos platicado, el de Edmund Kemper. El gigante amable, 1.90, de aspecto calmado. Entonces, no sé, es muy fuerte. Este caso de Edmund Kemper, creo que no lo hemos hecho en blog. Te quiero comprometer públicamente a que hagamos el guión de ese caso porque me parece muy interesante y me parece uno de los casos más pues icónicos de estos tristemente famosos seriales. Entonces, ¿te parece si hacemos? Sí, por supuesto. De hecho, él en especial tiene muchas áreas de oportunidad y más que nada da mucho que pensar porque él, así como spoiler chiquitito, él ayudó a investigadores a atrapar a otras personas que hacían lo mismo que él. Entonces es interesante. Va a estar interesante bien este de principio blog. A fin, ¿te late? Va. Lo vamos a contar bien. Pues qué historia tan cruel, tan terrible. Sí. Bueno, pues solamente como por último, ojalá que nunca salga. Ojalá que nunca salga porque de verdad hizo muchísimo daño a personas inocentes. Sí, aparte te imaginas 1.90 con un pequeño de 11 años, 5 años, es horrible. Uy, bueno. Dani, ¿te parece bien si te cuento yo una historia? Esta historia es breve, pero de verdad creo que les va a impactar por todos los elementos que tiene. Esta historia se desarrolla en la década de 1960 en un poblado llamado Hierbabuena, ubicado en Tamaulipas. Antes de empezar a contarles la historia como tal, me gustaría, y es muy importante, dar un contexto social de cómo era Hierbabuena, la comunidad Hierbabuena, en los años 60. Es muy importante dejar este contexto claro, porque basándonos en este contexto como base de la historia, entenderán muchas situaciones que los pobladores de Hierbabuena permitieron que sucedieran. Para empezar, en los años 60, Hierbabuena estaba alejada totalmente esta comunidad de cualquier
situación rural que hubiera en Tamaulipas. Me refiero, estaba alejada de puntos policíacos, estaba alejada de tiendas, bomberos, policías, todo lo que pudieras llamar servicios no existía en Yerbabuena. Era una comunidad muy lejana, sumergida en Tamaulipas. Esto es muy importante porque no tenían acceso incluso al 100% ni a la educación, o sea, ni a la escuela. Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto, vaya, estaban aislados, pero estaban bien. Había un punto de la historia donde Yerbabuena pues estaba bien. Sí tenía una desconexión social con el resto de la sociedad, ciertamente, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, este entorno es lo que permitió de alguna manera que personas vivales, abusadoras, llegaran, se fijaran en los puntos débiles de la comunidad de Yerbabuena y entonces se aprovecharan de ellos. Te voy a hablar en primera instancia de dos personas que se puede decir son estafadores de poca monta, pero que con el paso del tiempo empezaron a hacer daño fuerte a la comunidad. Te voy a hablar de los hermanos Hernández. Los hermanos Hernández, mejor conocidos como Santos y Cayetano Hernández, eran delincuentes ya en ese momento, pero te digo, eran delincuentes de poca monta, pero sí tenían algo muy en particular. Tenían por llamarlo de alguna manera, un profundo conocimiento de la psicología de la marginación. Así lo estoy determinando. Sin embargo, ellos no sabían que tenían esa característica o esa habilidad, solamente lo tenían de manera nata. Quiere decir que cuando encontraban personas en estado de, vulnerable o marginal, sabían cómo manejarlos, sabían por dónde entrar, pues para estafarlos, para quitarles el dinero, incluso para cometer abusos íntimos en contra de ellos. Es así que estos hermanos, Santos y Cayetano, llegan justamente a Yerbabuena y se inventan un cuento que no me vas a creer. Llegan y empiezan a decir que ellos eran prácticamente profetas, dioses, encarnaciones de dioses, y que toman como contexto a los antiguos dioses aztecas o mexicas y dicen que ellos eran pues dioses provenientes de estas culturas, y empiezan a predicar en medio de toda la comunidad este tipo de situaciones. ¿Por qué fue muy importante poner que Yerbabuena estaba alejada de un contexto social pues totalmente ajeno, ¿no? O sea, estaban fuera de tener información, estaban en un contexto cultural muy limitado. Entonces, la gente de Yerbabuena cree la historia. Claro. Les cree la historia. Porque además no solamente montaron este teatro de decir que eran dioses o que eran profetas o que eran personas especiales que tenían esta particularidad de tener contacto con los dioses aztecas o mexicas. Además, montaron todo este teatro en unas cuevas que estaban cercanas a la comunidad de Yerbabuena para darle como ese toque dramático, ¿sabes? Dentro de las cuevas es donde daban a conocer, por decirlo de alguna manera, su palabra. Pero empezaron a exigir demasiado dinero, como una especie de diezmo a la comunidad. ¿Pero por qué se lo daba a la comunidad? Porque ellos les habían prometido algo. Nada es gratis, por supuesto. Claro. Y ellos le prometieron a la comunidad que los dioses mexicas, que los dioses aztecas, los iban a proveer con un enorme botín, con un tesoro escondido, que les iban a revelar dónde estaba el tesoro. Lamentablemente, la situación social y pues la forma en la que vivía la comunidad de Yerbabuena, que era una manera aislada, permitió que ellos... ¿Puedo preguntar qué tipo de tesoro? Pues tesoros de aztecas. Riqueza, sí, riquezas, oro, joyas, todo esto. Ellos prometían esto, pero mientras prometían esto, empezaban a pedir una especie de diezmo, empezaban a pedir dinero a la comunidad, un tributo, tributo para ellos poder subsistir y que esta promesa por parte de los dioses se cumpliera. Pero empezaron a rebasar el límite, porque ya no solamente pedían un tributo económico, empezaron entonces estos hermanos a pedir tributos íntimos, es decir, favores íntimos por parte de miembros de la comunidad. Claro. Ojo, estos favores se les pedía tanto a hombres como a mujeres. Ellos dos eran varones,
pero estos favores se le pedían tanto a hombres como a mujeres. Pero como toda mentira, como todo, siempre todo tiene un límite. Y como bien decías tú en la historia anterior, no hay verdad que no se conozca. Pueden pasar horas, semanas, meses o incluso décadas, pero la verdad siempre sale a la luz. Y más cuando haces un daño de esta magnitud. Es así que las personas de la comunidad Hierbabuena ya se empezaban a disgustar y decían, a ver, nos están exprimiendo el dinero, nos están pidiendo tributos íntimos, porque ellos alegaban que al ser enviados o parte de los dioses aztecas o mexicas, pues requerían esta interacción íntima con las personas de la comunidad, y las personas en este total desconocimiento y en esta marginalidad en la cual vivían, pues desgraciadamente accedían, impulsados por la promesa de estos falsos tesoros y por el poder el poder de convencimiento que tenían estas dos personas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no tiene que ver nada la marginalidad. O sea, yo he visto todavía personas que hacen ese tipo piden ese tipo de favores íntimos ahorita en esta época, en estos años, y todavía existe esto que me estás contando. Sí, desgraciadamente sí. Y más, o sea, hay más cosas igual más turbias. Pero bueno, en esta historia parecía que había llegado a su fin porque los habitantes ya estaban cansados de esto, ¿no? No había tesoro y lo que sentían era una agresión y explotación económica bastante fuerte. Entonces estos hermanos se dan cuenta de que la comunidad está a disgusto y deciden en primera instancia meter una joven de la comunidad, de una comunidad cercana, como una especie de sacerdotisa. Okay. Meten un elemento extra, o sea, ahora meten un personaje femenino que la meten como una sacerdotisa, la cual iba a de alguna manera canalizar los mensajes de los dioses, pero no era suficiente, ¿sabes? Eso no funcionó realmente. Entonces ellos empiezan a pensar, ¿qué hacemos? Entre todos estos pensamientos, ya sé, vamos a Monterrey. Vamos a buscar otra persona o personas que nos puedan ayudar a seguir perpetrando este fraude y vemos a ver cómo podemos seguir sacando y exprimiéndole dinero a estas personas. Es así que los hermanos Hernández viajan a Monterrey en la búsqueda de personas que los pudieran ayudar, internándose en los barrios más bajos, en los lugares concurridos por gente de no muy buena reputación, digámoslo de esta manera. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Ahorita que mencionas esta situación, me recuerda un poco la historia con la que abrimos este capítulo. Ajá. Con la historia de Beto, que él también estaba cerca de personas vulnerables, personas de las coladeras, donde estaban los menores de edad que menciona. Aquí lo vuelves a mencionar. Va a lugares donde hay gente vulnerable. Ortega de igual manera estuvo cerca de sectores vulnerables, los menores que repartían propaganda en ese entonces. Entonces ellos saben perfectamente dónde se están metiendo. Ellos se van a la ciudad de Monterrey entonces, y sí tienes toda la razón en lo que dices, se meten con los sectores más vulnerables, esperando encontrar alguna persona o personas que pudieran ayudarles a seguir perpetrando este crimen. O sea, querían exprimir todavía más a la comunidad de Hierbabuena en Tamaulipas. Entre toda esta búsqueda, se encontraron con las personas más turbias que te puedes imaginar. En esta búsqueda se encontraron con los hermanos Solís. Eran Eleazar Solís y era Magdalena Solís. Aquí la persona que va a ser la línea conductora de esta historia es precisamente Magdalena. Magdalena en aquel entonces era ya una persona adulta, su hermano Eleazar también era una persona adulta. Ella se dedicaba en aquel entonces en Monterrey a dar servicios íntimos para adultos. Bailaba en algunos lugares y también ofrecía sus servicios íntimos para adultos. Su hermano no era más allá que la persona que ofrecía a su hermana,
O sea, digamos, era... ¿Un padrote? Un proxeneta. Ajá. Entonces su hermano se dedicaba a ofrecer a su hermana en total complicidad. O sea, aquí cabe mencionarlo, no es que el hermano la explotara a ella, ni ella al hermano, estaban en total complicidad y totalmente de acuerdo. Lo voy a poner en estas palabras suaves. Representante. Exacto, me robaste la palabra, lo voy a poner en esas palabras suavecitas. Su hermano era su representante para estos encuentros íntimos. Pero los hermanos Solís, pues, se encuentran con los hermanos Hernández y empiezan ellos a platicarles el plan que ya habían llevado a cabo durante bastante tiempo dentro de la comunidad Hierbabuena, y le dicen a los Solís, pues mira, aquí puede haber mucho dinero, solamente necesitamos pues que ustedes vayan y apoyen todo este teatro que nosotros estamos haciendo. De esta manera convencen, y creo que fue de una manera muy fácil, a los hermanos Solís de trasladarse hasta Tamaulipas para poder pues seguir con este engaño. Pero ¿cómo se dio este engaño? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo entra esta persona Magdalena en la historia? Bueno, ellos, aunque no lo crean ustedes, hicieron un teatro enorme. Recuerda que te dije que todo esto lo hacían dentro de las cuevas. Bueno, hicieron literalmente una representación teatral en una de las cuevas en medio de toda la comunidad de Hierbabuena. Dijeron que los dioses de alguna manera les habían hablado, se habían comunicado con ellos, pero no solamente eso. Los dioses se harían presentes. En lo que te puedo decir, una perfecta obra teatral montada, en medio de humo, en medio de el cántico de tambores, todo este rollo que tomaron de culturas prehispánicas, tambores, sonidos de caracoles, o sea, toda una representación teatral y humo que no sé de dónde sacaron, pero la historia dice que hubo humo y todo. Me imagino que de algún anafre o algo así. Sale Magdalena representando, diciendo, no que es Magdalena, por supuesto, sino que es nada más y nada menos que la diosa Coatlicue, la madre de todo. Coatlicue, para quien no sepa, en la cultura prehispánica es la madre de los dioses prácticamente en un contexto general. Y bueno, Magdalena toma la personificación de Coatlicue y entonces cuando la ven grande, imponente, con una mirada profunda, con una personalidad pues bastante fuerte. Además recuerda que ella se dedicaba también a esta parte de la vida nocturna y pues sabía un poco acerca de bailes, teatralidad, dominio del público, etcétera, etcétera. Fue muy fácil para ella pues manipularlos, por supuesto. Y es así que con esta personalidad ella empieza a pedir favores, a continuar con esto, diciendo que ahora ya estando ella presente siendo una diosa, si se le hacían ciertas ofrendas, ella prometía, pues ahora sí, entregar esto que tanto se buscaba, el tesoro de los dioses, el tesoro de los aztecas, el tesoro de los mexicas. Todo esto sucedió en el entorno de estas cuevas sagradas, según ellos, pero había ciertos elementos que estaban metiendo en la comunidad, porque no todo era teatralidad, no todo era manipulación y palabras. En algún momento de la historia dan a beber a varias o muchas personas una especie de cáliz que tenía líquido hemático, sangre. Pero no iba solo, iba mezclado con algunas plantas de uso sagrado en otras culturas, por supuesto. No puedo decir los nombres, pero eran plantas de uso sagrado que tienen una consecuencia alucinógena. Entonces, entendamos que imagínate la escena: tambores, efervescencia, humo, una diosa perfectamente caracterizada, con una personalidad que imponía, una mirada profunda. Y aparte, si a todo esto le sumas que a todos los presentes les dieron de beber esta sustancia que contenía líquido hemático y una sustancia alucinógena, pues evidentemente entraron en una especie de, ¿cómo se le puede llamar? De alteración y de alteración de la realidad también, por supuesto. Y pues
En efecto, para ellos, frente a ellos, estaba nada más y nada menos que Coatlicue, la diosa. Magdalena empezó a pedir ofrendas de sangre. Empezó a pedir que algunos miembros de la comunidad, por voluntad propia, dieran el líquido hemático para estas ceremonias, aparte obviamente de pedir dinero, por supuesto. Pero para hacer más grande todo este teatro, empezó a pedir que ciertos miembros de la comunidad dieran su líquido hemático en el cáliz ceremonial, dieran su líquido hemático en el cáliz ceremonial, donde esto se mezclaba, como te dije, con distintas hierbas, para que pudieran continuar con las ceremonias. Pero hay algo bien importante aquí, Dani. Algo que es clave. Algo que muy pocas personas saben y está perfectamente bien documentado. Magdalena la consumió el personaje. Magdalena entró en un estado donde ella empezó a creer que realmente era la diosa Coatlicue. Ya no estaba actuando. Ya no estaba en medio de una farsa teatral. Sí, claro. Magdalena ya ni siquiera recordaba su nombre. Ya ni siquiera quería que le llamaran de esa manera. Magdalena se sentía realmente la diosa Coatlicue. Con esta imposición o autoimposición divina en ella, empezó a exigir no solamente este tipo de ofrendas, que incluía que pues estas personas de la comunidad dieran su líquido hemático. El consumo de líquido hemático es mejor conocido como hematofagia. La hematofagia pues es beber el líquido hemático. Ya no era suficiente. Pedía dinero, pedía estas ofrendas de sangre y empezó a pedir también favores íntimos a toda la comunidad. Aquí es donde también entra su hermano. Ambos de alguna manera abusaban íntimamente de gran parte de la comunidad. Cuando digo de gran parte, desgraciadamente me refiero a personas, solo lo voy a dejar ahí, de todas las edades. Así. Ellos empezaron a abusar, empezaron a pedir dinero, empezaron a pedir favores íntimos. Ellos lo llamaban, o en algún momento se le llamó gratificaciones sexuales. Entonces, pero es muy importante esta parte que te acabo de decir, que ella realmente creía que era la diosa Coatlicue. Llegó un momento en el que ya, te digo, el papel la consumió literalmente y se creía realmente la diosa. Pero ¿cómo empieza a escalar todo esto? Te acabo de decir que realmente se creía la diosa. Tú dime una cosa, tú eres una persona que sabe de estos temas. ¿Cuáles eran las ofrendas que hacían los dioses aztecas, los aztecas o los mexicas a sus dioses? ¿Cuáles eran estas ofrendas que les daban? Humanas. Ajá. De líquido hemático. Y a veces también es que no sé si puedo decir la palabra. Sí, dile. Sacrificio. Ajá. Bueno, pues ella empezó a exigir este tipo de cosas. Empezó a pedir más o menos en el año de 1963, entre abril y mayo del 63, empezó a pedir cierto tipo de sacrificios. Pero ¿cómo empezó todo esto? No fue una casualidad. Algunos habitantes de Hierbabuena, ya cansados de todo esto, porque recordemos que venía toda esta manipulación desde los hermanos Hernández, ahora venían los Solís y no solamente no les dieron el tesoro prometido, el cual es evidente que no existía, los explotaron de unas maneras más brutales que los hermanos Hernández, que todavía estaban metidos ahí, pero Magdalena ya había tomado el control de toda esta situación. Había dos personas en particular que decidieron huir, decidieron irse y decidieron acusar a Magdalena, a los hermanos, de todo esto que estaba pasando. Desafortunadamente, Magdalena, los hermanos Hernández, los hermanos Solís, tenían vigiladas a la comunidad. Era evidente que estamos hablando de una especie de secta. Entonces, detienen a estas dos personas, las presentan ante Magdalena y ella determina que pues lo que cometieron fue traición y deben de pagar con su vida. Pero no de una manera sencilla.
lo que tienen que hacer, tienen que pagar con su vida justo como lo decías tú, en un sacrificio. Es así que al estilo de los antiguos mexicas, deciden extraer el corazón de las víctimas y ofrendarlos. Cuando ella ve esto... O sea, pero vivos. Sí, por supuesto. Sí, o sea, cabe mencionar que previo a esto fueron golpeados en múltiples ocasiones y la extracción de los corazones fue posterior a este maltrato. Magdalena emuló entonces los sacrificios aztecas, los sacrificios mexicas dentro de esas cuevas. A partir de ese punto, Magdalena perdió el control. Estas dos personas pagaron de esa manera porque según ella la habían traicionado y iban a ir a las autoridades. A partir de ahí, ella pidió estos sacrificios ya de una manera constante. Ya no era suficiente estas dos personas, ya quería que esto se llevara de manera constante. Se sospecha al final del caso que 8 personas habían perdido la vida de esta manera y después el número sube hasta 15 personas que se encontraron cuando pues empezaron las averiguaciones y cuando se descubre. Pero ¿cómo es que se descubre? ¿Cómo es que se sabe? Acuérdate que Hierbabuena estaba totalmente alejado. Claro. Sin embargo, había unas rancherías cercanas que no pertenecían a Magdalena. Ajá. Perdón, a Hierbabuena. A Hierbabuena. Ajá. Había unas rancherías cercanas y hay una persona que también perdió la vida, pero que fue, digamos, por decirlo de alguna manera, el héroe de esta historia porque fue quien denunció. Okay. Y es un adolescente de 14 años en aquel momento de nombre Sebastián Guerrero, que Sebastián fue literalmente un testigo accidental de los hechos. Sebastián andaba por la zona, no sé si andaba jugando, andaba con su ganado o andaba trabajando o simplemente salió de paseo y en un momento de total euforia dentro de la cueva mientras estaban bebiendo líquido hemático y se embarraban toda la cara de líquido hemático, Sebastián los vio desde lejos, no lo vieron. Él entró en silencio y presenció todo lo que ellos hacían. Vio parte de los sacrificios, vio cómo bebían líquido hemático, vio los rostros manchados de color rojo. Sí, claro. Se espantó. Estamos hablando de que no tenían contexto. Imagínate la impresión. Entonces, Sebastián se va retirando poco a poco y huye. Claro. Huye del lugar. Hace lo que cualquier persona cuerda haría. Va a las autoridades más cercanas, pero Sebastián, al ser un niño de 14 años, da la versión de lo que vio y cuando llega ante las autoridades, les dice: vi vampiros en una cueva y estaban quitándole la vida a otras personas y estaban bebiendo líquido hemático. No lo dijo así, pero bueno. Y las autoridades así como que, a ver, hijo, quizás viste mal, es parte de tu imaginación, esto no debe de ser, ¿sabes? O sea, como que es nada más 2 palmaditas en la espalda y ya regresas a su casa. Pero hubo una persona que lo escuchó, un policía de nombre Luis Martínez, que le pareció que algo en la versión de Sebastián cuadraba con la realidad. No sé qué escuchó, no sé qué parte de la historia le pareció tan impactante o creíble que lo alcanzó en un punto del camino y le dijo: hijo, llévame a donde viste todo esto. Yo quiero ver, yo quiero certificar que lo que estás diciendo o es una mentira muy bien elaborada o ante qué estamos, ¿no? No perdía nada, ¿no? Claro, con ir a exacto, verificar. No perdía nada. Y Sebastián pues se puso contento y le dijo: claro que te llevo. Lo llevó hacia donde estaban las cuevas. ¿Sabes cuándo regresaron? Nunca. La gente de Magdalena los encontró en el camino. No. Se supo que era un policía y se supo que el menor los había descubierto. Entonces lo que decidieron es, pues, privarlos de la libertad en primera instancia para posteriormente quitarles la vida, probablemente en uno de estos sacrificios. Sin embargo, compañeros de este policía se enteraron de que había ido con el niño, o sea, le dijo a más personas y que no regresó. Entonces ahí las alertas fueron el catalizador para que una operación ya de un nivel más grande pues empezara en marcha. Es así
que las autoridades, ya no uno ni dos, sino un gran número de policías, se van directo a donde este niño les había dicho que habían sucedido las cosas. Y justamente cuando llegan las autoridades estaban en medio de un ritual, los hermanos Solís, en este caso Magdalena o la diosa Coatlicue, y los agarran en flagrancia. Totalmente en flagrancia los agarran, y entonces empieza una lucha. Aunque no lo creas, parte de la comunidad de Hierbabuena los defendió. Entonces empezó un enfrentamiento literalmente entre algunas personas de la comunidad de Hierbabuena, entre Santos y Cayetano, los hermanos Solís y la policía. Pero no estoy entendiendo. Los habitantes estaban defendiendo a sus agresores. Acuérdate que venían manipulados. Venían manipulados y ya se había formado una especie de secta. Ok. Y cuando llegó Magdalena, solo como recordatorio, esta promesa del tesoro se fortaleció y volvió a generar inquietud. Entonces, si a eso le sumas que en este cáliz donde bebían esta sustancia roja también mezclaban ciertos elementos alucinógenos, claro, pues evidentemente estaban en un rollo, en un trance donde para ellos estaba bien. Disociados, viviendo otra realidad, ¿no? Exacto, estaban bien. Entonces cuando ven que atacan, no atacaron a Magdalena, para ellos no atacaron a Magdalena, para ellos atacaron a la diosa Coatlicue, lo cual no podía ser permitido. Es por eso que la empiezan a defender y es por eso que se da este enfrentamiento. En todo este enfrentamiento hay alguien que aprovecha la confusión, no sé cómo decirlo. Santos Hernández era uno de los primeros dos hermanos que manipularon a la comunidad Hierbabuena antes que llegara Magdalena. Uno de los adeptos más cercanos a Santos Hernández es quien le quita casi de una manera poética la vida, harto de la manipulación que venía sufriendo desde la época de los Hernández hasta la época de los Solís. Curiosamente, a Santos no le quita la vida a la policía, se la quita uno de sus mismos adeptos a la secta, por llamarlo de alguna manera. Como te decía, se hallaron en ese momento evidencia al menos de 8 personas sin vida y sin corazón. También se encontró un depósito enorme de estas sustancias prohibidas que utilizaban y que mezclaban en el cáliz para poder tener bajo su dominio a las personas. Cuando llegaron a Magdalena y a Eleazar, los hermanos Solís, Eleazar, lo capturan como una persona normal, un poco de forcejeo, yo no fui, ya sabes, etcétera. Pero Magdalena no, Magdalena ya los estaba esperando, sentada, en una posición soberbia, en una actitud de total indiferencia y superioridad ante lo que estaba sucediendo. Claro. Porque recuerda que para ella ya no era Magdalena, ella era la diosa Coatlicue. Claro. Con esta convicción es que ella, pues la atrapan y se la llevan. Magdalena y Eleazar fueron condenados a 50 años de prisión cada uno de ellos. Cabe mencionar que el silencio de los adeptos a esta secta o de los sobrevivientes impidió que se le pudieran imputar las 15 pérdidas que se decía que se habían encontrado. Solamente se les pudieron imputar 8 personas y por estas 8 personas es que les dan 50 años de prisión a cada uno de ellos. Magdalena en su momento fue catalogada como una agresora serial. Ok. Fue catalogada porque ella pues era quien llevaba a cabo los sacrificios y quien daba las órdenes. O sea, en algún momento de la historia ella se convirtió en la líder de esta secta. A los seguidores más cercanos de la secta, a los que colaboraban, a los que tomaban de las manos, los pies a otras personas para que se llevaran a cabo los sacrificios, se les dio una pena de 30 años. 30 años. O sea, sí hubo muchas personas que pagaron. Implicadas en el caso. Magdalena, aquí hay varias cosas que no me quedan muy claras, estuve investigando. Magdalena cumplió gran parte de su condena en el penal de Topo Chico y posteriormente fue trasladada a otro centro penitenciario en el estado de Nuevo León. Las personas que la conocieron dicen que era una persona con una actitud reservada, pero también mística, misteriosa. Seguía dentro de prisión con este papel de superioridad, de ser la diosa. Sí, claro. Literalmente el papel se la devoró, se la comió.
Y pues así siguió, con esta sensación de ser realmente la diosa Coatlicue. Algunas versiones dicen que fue liberada en el año 2013. Ay, no. Ajá, bajo algunos arreglos ahí en los años más o menos, en el 2013. Otras personas dicen que Magdalena Solís falleció en abril del 2023 en Nuevo León, lo cual me parece un poco improbable. Claro. Porque ya tendría una edad extremadamente avanzada. Entonces, no sé, yo estuve verificando en muchas fuentes y todas me daban lo mismo. Algunas decían que en 2013 simplemente fue liberada y desapareció del ojo público. Claro. Y otras fuentes decían que en el 2023 había perdido la vida en el estado de Nuevo León por causas naturales propias de la edad. La realidad es que no sabemos qué fue lo que pasó con Magdalena. Me parece que es una historia breve, pero me parece que es muy impactante porque tiene muchos matices de donde examinarla. Tiene esta especie de psicosis colectiva donde todos creen que están frente a una diosa. Tiene la manipulación de los hermanos Hernández para posteriormente llegar a una manipulación peor por parte de los Solís, específicamente de Magdalena. Hay un desorden mental en Magdalena, lo cual hace que en algún momento de la historia se crea literalmente la diosa. Hay entre 8 y 15 personas que perdieron la vida en sacrificios a tipo como lo hacían los aztecas o los mexicas. Claro. Hay muchos matices desde dónde ver esta historia. La realidad es que pues la gente de Hierbabuena únicamente tuvo la confianza y en algún momento creyeron que realmente se les iba a entregar un tesoro. Un tesoro. Pero no pasó así, no sucedió de esta manera. Lo voy a trasladar rápidamente ya para irnos. Lo voy a trasladar a un contexto actual. He visto, y creo que tú también lo has visto porque el otro día platicábamos de ello, que hay muchos videos por ahí en internet que encuentras a estos falsos pastores pidiéndole a las personas al día de hoy: es que Dios habló conmigo ayer en la noche y me dijo que voy a tener un Ferrari, voy a tener una casa de lujo, necesito tu dinero. ¿Qué? Sí, claro. Es horrible. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de manipuladores que andan sueltos en la calle. Magdalena, por supuesto, llegó a lo más oscuro, a lo más bajo, que fue ya arrancarle la vida a muchas personas. Pero también al día de hoy, te repito, hay muchos videos en internet de gente que manipula a su comunidad. Sí, claro. Para quitarles dinero. Pues sí, regresamos nuevamente con lo que abrimos aquí el capítulo. Se hablaba precisamente de una secta, ¿no? Así es. Entonces, en el caso que tú me cuentas, pues más que nada era como por un tesoro. Sí. Ellos querían un tesoro, pero recordemos que ellos eran personas que no tenían acceso a información, a otras fuentes, ¿no? Sí, fueron engañados. Y el año. Los 60. En los 60. Entonces ahorita pues creo que tenemos más información, estamos más comunicados, no debería de pasar. De suceder esto. Pero a veces también es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder, la que sigue orillando a la gente a creer en estos falsos pastores. Pues yo lo he dicho muchas veces, solamente como un consejo si lo quieren tomar, tengamos mucho cuidado en dónde ponemos nuestra fe, principalmente, y por qué no decirlo, también tengamos cuidado en dónde ponemos nuestro dinero, porque cuesta muchísimo trabajo ganar algo de dinero para el día a día, para que llegue cualquiera y con 3 palabras te quite tu dinero. O sea, no se vale. Uh-huh. Entonces tengamos mucho cuidado donde ponemos la fe y donde ponemos también nuestro dinero y nuestra confianza, por supuesto. ¿Cierto? Sí, claro, y pues no debe, cuando hay algo raro que nos pidan dinero, que sea como hacer ofrendas de esa índole donde lastimamos a otros, cuidado, hay que reconsiderarlo. Yo creo que Dios está en las buenas acciones, está en cada uno de nosotros y pues hay que cuidarnos unos a otros. Así es. Dani,
quiero darte las gracias de verdad por haber aceptado estar aquí en la mesa de Criminalmente. Eres parte del equipo, eres quien siempre está atrás de cámaras escribiendo, guiones y demás. Te quiero dar las gracias por haber participado el día de hoy aquí, ahora delante de las cámaras. Espero de verdad que no sea la última vez que nos acompañes, que este sea el principio de una serie de participaciones tuyas, porque lo haces muy bien. Y bueno, antes de irnos, por favor, nuevamente compártenos tus redes sociales y así súper breve, para la gente que no lo vio al principio, dinos qué haces aquí dentro del podcast. Ok, muchas gracias por la invitación. Espero nuevamente estar aquí sentada con algún caso interesante que les pueda compartir. Mis redes sociales son Narradol en TikTok e Instagram y yo soy la guionista de Criminalmente y muchas gracias. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muchas gracias, Dani. Nos vamos porque justamente ahorita nos vamos a ir a hacer un en vivo, ¿cierto? Sí. Amigos, muchísimas gracias de verdad. Esperamos les haya gustado este capítulo, hayan llegado hasta el final de él. Y ya saben, nos ayuda muchísimo si nos dejan un like, si comparten este capítulo. Me gustaría mucho que me dejen en los comentarios qué tema les gustaría que trajera Dani la próxima vez que venga aquí a la mesa de Criminalmente y que nos cuente pues algún caso. Ella es especialista en estos casos de agresores seriales, lo voy a decir así. Conoce muchos datos, yo sé lo que les digo, solamente que hoy solamente nos platicó uno, pero conoce mucho sobre los temas, tiene dominio de muchos temas muy interesantes. Y bueno, déjenme ahí en los comentarios qué tema les gustaría que tratamos la próxima vez que viene Dani para acá. Y mientras tanto, ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos, como siempre, las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.